Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Camilo Arevalo y junto a mis compañeros Mariana Garzón y Andrés Camilo González, hoy les presentaremos un análisis de coyuntura sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Una problemática que lejos de ser un hecho aislado, representa una de las expresiones más graves de la violencia estructurada que atraviesa nuestro territorio. El contexto que nos ocupa y surge es una reconfiguración profunda del mapa de violencia en Colombia, que realmente las facciones disidentes y la mutación de bandas de control microterritorial andan intensificando y reclutando de la NNA, especialmente en áreas rurales y dispersas en los llamados cinturones de exclusión urbana. Esas zonas periféricas donde el Estado ha llegado tarde o simplemente no ha llegado. Eh, Eso no obedece a las acciones aisladas de un grupo criminal. Estamos ante acomodados geopolíticamente del crimen organizado, disputado, economistas y ideales, narcotráfico, minerías ilegales y extorsión. La pregunta verdadera es, ¿por qué es urgente analizar esto desde el trabajador social? Porque la infancia reclutada representa algo mucho más profundo de la estrategia de la ruptura deliberada, del revelo generacional y del tejido organizativo comunitario. Eh, Pasemos ahora a comprender cómo opera concretamente el reclutamiento. Un error frecuente es imaginarlo como una escena de secuestro violento. La realidad es más sofisticada, como sí mismo más difícil de contrarrestar. Los grupos coercitivos han desarrollado sistemas de coordinación social que explotan vulnerabilidad persistente. Que identificamos tres mecanismos principales. El primero son las fracturas escolares, cuando un niño o adolescente abandona la escuela o el colegio, y esto ocurre por falta de docentes, distancia, violencia en el entorno, la pobreza familiar, la oferta criminal que se convierte en una de las alternativas tangibles o de inserción social. La calle de grupos armados reemplazadas por aulas que el Estado no sostuvo y no puede controlar. El segundo, la coerción de subsistencia, que los grupos ofrecen a la familia que no pueden garantizar alimentación, ropa, dinero, pero sí pueden manipular la afectividad, las promesas de pertenencia y de identidad y la protección. Y el tercero es la gobernación de factos. En los territorios donde el Estado es una abstracción o el grupo armado regula la cotidianidad, ponen normas, resuelven conflictos, distribuyen recursos y mandan letalidades. El reclutamiento de este marco no siempre se vive como una imposición externa, sino como una forma de integración a la única institución que efectivamente gobierna el territorio. bueno, a continuación yo les hablaré de la tipología de actores coparticipantes. Pues agradecerte Andrés bueno, continuando, para entender el fenómeno del reclutamiento forzado es imprescindible mapear quiénes son los actores que lo producen, lo sufren y los que deberían responder. Los grupos armados los agrupamos, perdón, en tres categorías. Las estructuras armadas no es un bloque homogéneo. Las guerrillas tradicionales, FARC, disidentes, el ELN, operan bajo una lógica de control ideológico y territorial. Buscan incorporar las NNA como paramilitares y bandas criminales, en cambio, instrumentalizar a los menores de forma más destacable.
lo usan en tareas de vigilancia, transporte de drogas, cobro de extorsiones y los exponen a una violencia cotidiana sin doctrina ni proyecto político. Esta distinción, importa para el diseño de respuestas. No es lo mismo trabajar con un joven que fue reclutado por un grupo con lógica de arraigo territorial que uno explotado por una banda económica criminal pura. Los NNA y sus familias son el centro ético de nuestro análisis. Son sujetos de derechos directamente vulnerados por la simetría sistemática. Hay que subrayar la situación especialmente grave de las comunidades rurales, afrocolombianas e indígenas. El reclutamiento en estos territorios no solo afecta al individuo, sino que desmembra la estructura organizada autónoma de la comunidad. Cuando se recluta a un hijo de una autoridad indígena, se ataca simultáneamente a la persona y al proyecto colectivo. Los garantes estatales, el ICDF, Defensoría del Pueblo, escuelas, tienen la misma misión formal de proteger y restituir derechos. Sin embargo, el propio análisis reconoce sus debilidades estructurales, falta de arraigo territorial, dificultades de articulación en la periferia de los conflictos bélicos y enfoque predominante reactivo. Intervienen cuando el daño ya está hecho. Seguiré hablándoles sobre el mapa de posiciones e incidencias. Ahora bien, cómo se relacionan esos actores en términos de poder real. El mapa de posiciones que les presento a continuación nos da una lectura que es a la vez honesta y perturbadora. Los grupos armados ilegales tienen un nivel de poder muy alto, basado en la coerción armada y un grado de interés en la solución nulo, porque precisamente su modelo de negocio y de control depende de perpetuar el problema. Su rol en el territorio es de una gobernanza criminal violenta y opresora. Las comunidades de base y las familias, que son quienes más quieren resolver el problema de interés máximo, vital, tienen el menor poder real. Están sometidas al terror, a la amenaza de represalias mortales, al silencio forzado. Esta simetría radical es la razón principal por la que los sobreregistros de denuncias son masivos. La institucionalidad estatal, el ICDF, Defensoría, tiene un interés alto, misional, pero un poder medio bajo en el territorio real de los conflictos. Su intervención es fundamental reactiva. Las agencias de cooperación internacional, como la ONU o UNICEF, tienen poder diplomático y financiero y cumplen una función importante de monitoreo y veedura de derechos humanos por su incidencia directa en el terreno. Es limitada. Este mapa nos dice algo crucial para el trabajo social. Los actores con más poder no quieren resolver el problema y los actores que más quieren resolverlo no tienen el poder. Esto nos es Entonces, nuestra función como profesionales es doble: fortalecer el poder de las comunidades y simultáneamente articular la institucionalidad para que su respuesta llegue antes, no después. Eh, Ahora llegamos al corazón del propio análisis que nos dice que todo lo que hemos visto en base a la investigación y las propias diapositivas, llegamos a estas tres conclusiones que son las siguientes. El reclutamiento tiene es una causa estructural no armada. Es un tena- ten- es tentador entenderlo como un problema de seguridad, como algo que se resuelve más con la policía, más que con el ejército, más con las capturas, pero estos datos no nos dicen lo contrario. El reclutamiento es la consecuencia directa del abandono social y y la falta de un sistema educativo de calidad en la pertinencia rural, que es más donde se ve esto ya dicho por antelación con mis compañeros. El grupo armado no crea la vulnerabilidad, sino la aprovecha. La vulnerabilidad la crea es el propio Estado
por dejar, por dejar estos territorios sin escuelas, sin salud, sin oportunidades. Esto tiene implicaciones políticas enormes. Si queremos prevenir el reclutamiento, tenemos que invertir en educación, en presencia de instituciones y en economías globales. Esta es la segunda conclusión que llegamos entre los tres. Hay variedad de territorial que existen estas respuestas diferentes. No solo es un tipo de reclutamiento en Colombia, las guerrillas priorizan el control ideológico y la pertenencia organizada. Los paramilitares buscan una mano obrera desechable para tareas de corto plazo. Por ejemplo, en el Chocó no es igual que en el Caquetá ni en Buenaventura ni en Arauca. Las estrategias de intervención deben de leer cada territorio con sus propias lógicas de poder, sus propios actores, sus propias comunidades y sus propias culturas de resistencia. La última conclusión de las tres es esta siguiente. La respuesta es necesaria, pero claramente insuficiente. Necesitamos perseguir a los perpetradores, capturarlos. No estamos diciendo lo contrario, pero resulta inútil si la vacilación institucional no es reemplazada por entornos comunitarios establecidos y seguros. Si capturamos al reclutador hoy, pero mañana los niños siguen sin escuela, siguen sin oportunidades, habrá otro reclutador que tomará su puesto en cuestión de semanas. Entonces lo que se basa es de que no es capturar a la persona y ya, sino buscar algo más, por así decirlo. Ahora, ¿qué le corresponde al trabajo social hacer en este tipo de escenarios? Por ejemplo, con una idea poderosa, pasar de ver a los NA como víctimas, sino como meras bajas de guerras, categorías que los ponen pasivamente o posicionarlos como agentes políticos, sujetos plenos de derechos dentro de su propio territorio de origen. Esto no es un cambio de lenguaje, es un cambio de método cuando trabajamos con un adolescente desvinculado de un grupo armado, no como un caso clínico que es de rehabilitar, sino como un sujeto político que puede construir, que tiene voz, que tiene pertenencia a la propia comunidad y tanto a la historia como de él, como la propia historia de su gente. Y es de que cambiamos radicalmente la relación terapéutica y la posibilidad de impacto. Por ejemplo, en el documento nos proponen dos líneas metodológicas concretas. La primera es diseñar redes comunitarias de alerta temporánea orientadas al blindaje familiar. Esto significa trabajar con la comunidad, madres, líderes, docentes, junta de acción comunal, para identificar y mirar patrones que se puedan ocasionar en base a que ya se vean, por ejemplo, casos que ya hay reclutadores, por así decirlo, en cierta comunidad que haya y tomar una medida y una acción más rápida, por así decirlo. La segunda es establecimientos de proyectos esenciales con un enfoque psicosocial integral. Esto implica trabajar no solo con los traumas individuales del joven que fue reclutado, que son reales y profundos, sino resignificar colectivamente esa experiencia. ¿Qué significa haber sido reclutado para esa familia, para esa comunidad o para el dicho territorio? ¿Cómo se reconfigura el tejido social cuando el tejido mismo fue objeto dañado? Estas preguntas son el propio territorio del trabajo social. Para cerrar, retomaremos la frase que aparece en la última diapositiva. La infancia no son contextos de conflicto, no necesita ejércitos de ocupación, sino necesita comunidades autónomas, soberanas y fortalecidas. ¿Qué nos quiere decir esta frase que copiamos con antelación? Esta frase es que las comunidades autónomas no se construyen de afuera, se acompañan desde adentro. La soberanía territorial no se impone con operativos